La serie de temas y lecciones que vamos a ver a continuación son parte de la segunda evaluación parcial de la asignatura de Mecánica de Fluidos. Introducción al movimiento de los fluidos. Bien, antes de comenzar vamos a clasificar los dos tipos de visualización de flujo que se conocen para estudiar el movimiento de los fluidos. Una primera descripción o método es la descripción euleriana, que adopta un punto de vista del campo y proporciona las variables de flujo como funciones de la posición en el espacio y el tiempo. El otro tipo de descripción corresponde a la descripción lagrangiana, que adopta el punto de vista del movimiento de las partículas individuales. En este caso, sigue la trayectoria de cada partícula individual de fluido. Bien, para entender un poco en qué se diferencian ambos puntos de vista, podemos imaginarnos que estamos parados a la orilla de un río o sobre un puente y vemos pasar a los peces. En la descripción euleriana, nosotros nos concentraríamos en una región del río y veríamos pasar a los peces en esa determinada región. En cambio, desde el punto de vista lagrangiano, nos concentraríamos en un pez en particular y lo seguiríamos en su trayectoria a lo largo de tanto el espacio y el tiempo. Por tanto, entonces, en la descripción euleriana tendríamos una descripción del flujo de fluido en una región determinada que denominamos dominio o también volumen de control, a través del cual va a fluir el flujo fluido, y nosotros vamos a describir el movimiento del fluido con variables de campo. Estas variables de campo van a ser la velocidad, la aceleración, y no nos va a interesar seguir la trayectoria de cada partícula, sino describir una función que nos representa la velocidad en un determinado punto de ese dominio. Por tanto, si queremos representar la velocidad en una determinada región, lo que hacemos es definir una función vectorial, a la cual vamos a llamar campo vectorial o simplemente campo, y para nuestro caso va a ser el campo vectorial, que va a definir la función de la velocidad en cualquier posición de este dominio o volumen de control. Por tanto, si queremos definir el campo de velocidades, utilizamos una función vectorial. Para este caso vamos a utilizar la letra B, cuyas componentes son las componentes de velocidad en la dirección X, Y y Z, que van a ser las componentes U, B y W respectivamente, y una variable temporal. Por tanto, el campo de velocidades es una variable de campo, y a la vez esta variable de campo es una función de las funciones espaciales X, Y, Z en un sistema coordenado cartesiano y de la variable temporal t. Bien, en la descripción euleriana es la que vamos a utilizar y la que mayormente se utiliza en mecánica de fluidos. Vamos a definir un espacio geométrico que va a ser nuestro volumen de control, nuestro dominio, donde se van a definir las variables de campo, en este caso la velocidad, la aceleración, incluso otras variables como la presión. Por ejemplo, podemos tomar como ejemplo el estudio del flujo alrededor de un perfil de ala de avión, por ejemplo, el cual vemos aquí en la figura. Si ustedes ven, la figura tiene una región que está definida por esta línea segmentada, que nos define nuestra región o dominio o volumen de control, en el cual vamos a definir nosotros las variables de campo, en este caso, por ejemplo, la velocidad, que es algo muy importante de conocer en el caso de un flujo alrededor de una superficie. Nuestro objeto, por ejemplo, aquí está el perfil alar, y lo que nos interesa es definir las variables de campo que describen el campo de velocidades alrededor de este perfil alar. La descripción euleriana, por tanto, tiene muchas aplicaciones, y una de las aplicaciones es la que vemos en un túnel de viento. Lo que hacemos es colocar sensores de velocidad, sensores de presión y
describimos el campo de velocidades, el campo de presiones alrededor de una determinada geometría para estudiar el comportamiento del flujo alrededor de un determinado cuerpo. Bien, la otra descripción corresponde a la descripción lagrangiana y como comentamos, este método consiste en seguir el rastro o trayectoria de cada partícula fluida y definir su trayectoria en el espacio y en el tiempo. Una aplicación de la descripción lagrangiana muy útil es la aplicación experimental que se denomina velocimetría de imágenes de partículas. En inglés, las siglas en inglés es PIV, Particle Image Velocimetry, y este método es muy utilizado también en mecánica de fluidos, que consiste en seguir la trayectoria de partículas inyectadas en un determinado flujo, como es el caso que vemos en la imagen que tenemos en la parte inferior. La técnica experimental de PIV consiste en inyectar pequeñas partículas, generalmente se inyectan microesferas de vidrio recubiertas de plata, que son de diámetro micro, hablando de una escala micro, que tienen una flotabilidad neutra y que se inyectan en el fluido para luego ser capturadas por una imagen. La luz láser que ustedes ven aquí ilumina una región de interés y una cámara de alta velocidad se encarga de tomar una serie de imágenes en el tiempo, y esta serie de imágenes es captura prácticamente las partículas en movimiento, lo que nos permite definir un campo de velocidades que es realmente seguir la trayectoria de cada una de estas partículas. Este método es muy utilizado experimentalmente en mecánica de fluidos para describir experimentalmente campos de velocidades. Bien, por tanto, en los métodos que tenemos para describir el movimiento de las partículas de fluido, tenemos el método lagrangiano, en el cual tenemos una determinada partícula, llamémosle una partícula A, en la cual se describe su posición con un vector posición, en este caso, por ejemplo, el vector S, y las funciones a partir de esta posición de la partícula se pueden derivar para obtener en el tiempo la velocidad de la partícula. Las componentes, por ejemplo, en este caso de la velocidad de partícula es las componentes U, V, W, y por ejemplo, las aceleraciones de esta partícula, las componentes A en la dirección X, en la dirección Y y en la dirección Z. Sin embargo, cada una de estas funciones son funciones que son únicamente válidas para la partícula A. Entonces se puede entender la dificultad matemática que involucra el método lagrangiano para tratar de describir un campo mucho más grande, ¿no? En una extensión mucho más grande de estudio. Entonces, el método lagrangiano es muy útil experimentalmente, pero es matemáticamente mucho más complicado de describir la mecánica del movimiento de fluidos para regiones mucho más grandes. En adelante nosotros vamos a concentrarnos en el método o descripción euleriana del movimiento de un fluido. En el caso del método euleriano, en este caso lo que requerimos es definir funciones de campo, y para esto lo que se hace es definir una región o dominio que le vamos a llamar, para nosotros va a ser el volumen de control, y sobre este volumen de control vamos a definir funciones, en este caso por ejemplo funciones vectoriales que es un campo vectorial, o funciones escalares en el caso por ejemplo de la presión, que va a ser campo de presiones o campo escalar. Y generalmente una de las partes importantes aquí va a ser, por ejemplo, definir el campo de velocidades o el campo de aceleraciones, ¿no? Aquí tenemos en la gráfica nuestro sistema coordenado X, Y y Z, y para nosotros nos interesa, por ejemplo, en una determinada posición de este sistema coordenado, la función escalar, o perdón, función vectorial de velocidades, que en este caso va a ser la función vectorial B, que es función de las variables espaciales, en el caso del sistema coordenado X, Y, Z, y de una variable temporal, que es en este caso la variable T. Para el caso de la aceleración, lo mismo, tenemos que la aceleración es una función vectorial, que es función de las variables espaciales S y de la variable temporal T.
Bien, hablemos ahora de una clasificación del flujo basados en esta descripción euleriana. Vamos a tener una primera clasificación que va a definir el régimen permanente y transitorio. Y este tiene que ver con si el flujo varía en el tiempo o no varía en el tiempo. Primero vamos a hablar del flujo en régimen permanente o también llamado flujo estacionario. Un flujo permanente es un flujo en el cual las funciones de campo no cambian con respecto del tiempo. Es decir, en una determinada posición del volumen de control, eh, las variables de campo permanecen constantes. Aquí podemos ver aquí la función, por ejemplo, vectorial de velocidad no es una función del tiempo y la aceleración también no es una función del tiempo. En cambio, la velocidad y aceleración, estas funciones escalares, son funciones únicamente de las variables espaciales. En cambio, en el flujo transitorio tenemos un cambio de las variables de campo con respecto del tiempo. En este caso, por ejemplo, tenemos que la velocidad, por ejemplo, si es un flujo transitorio, es únicamente función del tiempo, y en el caso de la aceleración es una función que es función únicamente del tiempo. Bien, en adelante básicamente nos vamos a referir a dos tipos de régimen. Régimen permanente, cuando no cambia en el tiempo, y régimen transitorio, que es el régimen que va cambiando en el tiempo. Eh, Podemos entender, por ejemplo, un régimen permanente cuando, por ejemplo, el caudal o la cantidad de flujo no varía en el tiempo, es decir, en cualquier posición la velocidad va a ser constante, pero debe mantener el mismo caudal. Y, por ejemplo, en el régimen transitorio se correspondería, por ejemplo, a cuando estamos cerrando la llave y estamos bajando el flujo, entonces la cantidad de flujo es menor con el tiempo y la velocidad en cada posición se va atenuando o va disminuyendo en el tiempo. Bien, en esta imagen, por ejemplo, vemos la diferencia entre el régimen eh, permanente y el flujo o régimen transitorio. Imaginemos en la parte izquierda tenemos un tanque muy grande. Aquí, bueno, la imagen no la muestra así completamente, pero imaginemos que este depósito o tanque es demasiado grande. Por tanto, el flujo que sale a través de esta tubería permanece constante porque en el tiempo el tanque es tan grande que no se vacía. Entonces, el caudal a través de esta tubería permanece constante en el tiempo. Entonces, la derivada de la velocidad respecto del tiempo, en este caso, es igual a cero. En cambio, si en la imagen que vemos a la derecha tenemos un tanque pequeño, lo que va a suceder es de que si nosotros abrimos un conducto por donde puede salir el fluido, el tanque con el tiempo comienza a vaciarse y por tanto al vaciarse vamos a obtener un cambio en la cantidad de flujo que está saliendo a través de este ducto, y la velocidad, el campo de velocidades en este caso va a cambiar con el tiempo y por tanto la derivada de la velocidad respecto del tiempo es distinto de cero. Entonces aquí tenemos dos ejemplos de flujo estacionario permanente, es cuando el régimen de flujo se mantiene constante en el tiempo, y a la derecha cuando por ejemplo estamos cerrando la llave o el depósito se está vaciando, cada vez tenemos menos caudal, entonces el campo de velocidades en el tiempo no es constante. Bien, veamos ahora una clasificación que tiene que ver más con las variables espaciales. En este caso, el flujo se va a clasificar en flujo uniforme y no uniforme. Cuando el flujo es uniforme, tenemos que cuando las funciones de campo, por ejemplo la velocidad y aceleración, no son funciones de las variables espaciales. Eh, en este caso, por ejemplo, la velocidad puede ser únicamente función del tiempo, pero no es función de las variables espaciales en un sistema coordenado X, Y y Z, por ejemplo. En cambio, cuando hablamos de un flujo no uniforme, en este caso estamos hablando de que el flujo cambia con respecto de las variables espaciales, es decir, la velocidad y la aceleración son funciones de las variables espaciales X, Y y Z. En ambos casos podemos tener una combinación de flujo uniforme que puede variar o no puede variar con el tiempo. Aquí en este caso, por ejemplo, estamos poniendo que la velocidad y aceleración pueden variar con el tiempo, pero también puede ocurrir de que
estemos hablando de un flujo uniforme y permanente, y en este caso no varía con el tiempo. Bien, volviendo a un ejemplo, por ejemplo, aquí podemos ver dos tipos de flujo. En la izquierda tenemos un flujo uniforme, donde podemos nosotros tomar una sección donde podemos observar el campo de velocidades, y si nos recorremos una distancia, nos movemos en las variables espaciales a una posición más cerca de la salida, vamos a ver que tenemos un campo de velocidades idéntico al que teníamos en la primera posición. Es decir, la distribución del campo de velocidades no cambia con las variables espaciales. Si nos movemos a una posición, vamos a ver el mismo campo de velocidades. Esto se puede dar, por ejemplo, cuando tenemos una tubería muy larga y la tubería es constante, de diámetro constante. Entonces vamos a tener que, para que el régimen es constante y está saliendo la misma cantidad de flujo, tampoco va a variar con la posición. Vamos a ver el mismo perfil de velocidades en el tubo. En cambio, cuando tenemos un flujo no uniforme, puede ocurrir que, por ejemplo, tenemos una variación en la geometría del ducto. Por ejemplo, aquí en la parte derecha tenemos un tanque. Igual es un tanque muy grande, donde tenemos una variación en el diámetro del ducto. Por tanto, si hacemos una sección, vamos a ver una distribución de velocidades, y como el caudal debe mantenerse constante, más adelante, si hacemos una nueva sección, vamos a ver otro perfil de velocidades. Es decir, que en este caso el campo de velocidades cambia con la posición o con las variables espaciales. Una clasificación entonces de flujo uniforme y no uniforme tiene que ver con si las funciones de campo varían con las variables espaciales o no varían con las variables espaciales. Bien, vamos a definir algunos conceptos que van a ser importantes para los temas que vienen adelante. Líneas de corriente, tubos de corriente y líneas de trayectoria. Vamos a comenzar con líneas de corriente. Su nombre en inglés es Streamline. Lo coloco aquí porque consultamos muchas veces libros en inglés. Y una línea de corriente se define como una línea en un flujo que tiene la siguiente propiedad. El vector velocidad de cualquier partícula de fluido que ocupe un punto en la línea de corriente es tangente a la línea de corriente. Es decir, las líneas de corriente que vemos aquí en color azul claro corresponden a las líneas tangentes al campo de velocidad. Es decir, si yo me posiciono en un punto cualquiera en estas líneas de corriente, en ese punto el vector de velocidad es tangente a la línea de trayectoria. Entonces es importante no confundir una línea de corriente con una línea de trayectoria, o no representa la trayectoria de una partícula de fluido, sino representa cómo se ve el campo de velocidades en un determinado flujo. Bien, matemáticamente la línea de corriente se define por la ecuación vectorial, la velocidad vectorialmente el diferencial de posición igual a 0. Imaginemos una línea de corriente que vemos en la figura con una línea azul claro, en un campo de velocidades definido en un sistema coordenado x, y, z. Tenemos el vector posición, que está definido por el vector r, a un punto cualquiera en la línea de corriente, y en ese punto, por definición, tenemos el vector velocidad, que es tangente a la línea de corriente. En ese mismo punto tenemos el diferencial del vector posición, que es también tangente a esta línea de corriente. Por tanto, si definimos el vector velocidad como el vector cuyas componentes son u en la dirección y, b en la dirección j, w en la dirección k, y para el vector posición tenemos diferencial de x en la dirección de y, diferencial de y en la dirección de j y diferencial de z en la dirección k. Si hacemos el producto vectorial y lo igualamos a 0, vamos a llegar a esta expresión. Bueno, tenemos aquí el determinante del producto vectorial, en este caso es un determinante, lo igualamos a 0, y vamos a tener una expresión que es una igualdad, que son tres igualdades, donde tenemos el diferencial de x sobre la componente de velocidad en u es igual al diferencial de y sobre la componente en b, que es igual al diferencial de z sobre la componente de velocidad en k. Bien, esta expresión nos indica matemáticamente nos define matemáticamente la línea de corriente, y hay que entender que la línea de corriente no representa la trayectoria de
de una partícula. Es decir, por ejemplo, dos líneas de corriente no se cruzan nunca. Bien, la razón por la cual dos líneas de corriente no pueden cruzarse corresponden a que una partícula no puede tener dos velocidades en un instante de tiempo dado. Imaginemos dos líneas de corriente y estas se cruzan en un punto. En este punto, en la intersección de las dos líneas de corriente, tendríamos una partícula que tiene dos vectores de velocidad para un punto, lo cual sería un error porque una partícula no puede tener dos velocidades, dos vectores de velocidad en el campo en un mismo instante de tiempo. Las líneas de corriente, por tanto, no se cruzan nunca, pero no representan la trayectoria de las partículas. Las líneas de trayectoria de las partículas sí pueden cruzarse, pero las líneas de corriente no pueden cruzarse porque en un punto determinado una partícula tiene una velocidad única en el campo. Tubo de corriente o stream tube. Un tubo de corriente es un tubo en el cual sus paredes están formadas por líneas de corriente. Por definición, ninguna partícula puede atravesar las paredes del tubo de corriente, es decir, las líneas de corriente forman la frontera de este tubo de corriente y nos permiten definir volúmenes de control. Líneas de trayectoria o path lines. La línea de trayectoria es el lugar geométrico que atraviesa una partícula dada mientras viaja en el campo de flujo. La trayectoria nos da la historia de las ubicaciones de la partícula, es decir, la línea de trayectoria sí corresponde a la trayectoria que describe una partícula en el movimiento a lo largo de un flujo de fluido. Líneas de trazado o streak lines se definen como una línea instantánea cuyos puntos están ocupados por las partículas que se originan desde un punto específico en el campo de flujo. Las líneas de punto nos dicen dónde están las partículas en un instante determinado. Por ejemplo, las líneas de trazado producidas por la liberación de una corriente de humo en un diámetro alrededor de un objeto. Esto es muy utilizado, por ejemplo, en los túneles de viento donde se inyecta humo. Por ejemplo, aquí tenemos en la figura inferior un tubo en el cual se inyecta humo y que nos permite describir una línea de trazado alrededor de un objeto determinado y que representa una descripción de la trayectoria del fluido alrededor del objeto. En un flujo estacionario o permanente, las líneas de trayectoria, las líneas de trazado y las líneas de corriente son todas coincidentes. Bien, vamos a repasar algunos conceptos: sistema, volumen de control, propiedades intensivas y extensivas. En termodinámica y mecánica de sólidos, frecuentemente se trabaja con sistemas, llamados también sistemas cerrados, que se definen como una cantidad de materia fija. En cambio, en mecánica de fluidos, si utilizamos el punto de vista euleriano, necesitamos trabajar con volúmenes de control, llamados también sistemas abiertos, y que se definen como una región seleccionada en un determinado espacio que es objeto de estudio. En la parte inferior vemos un sistema, el cual está definido por su frontera y que interactúa con su entorno. En la imagen derecha tenemos un volumen de control, que lo mismo está definido por una frontera, a través de la cual se interactúa con el entorno con un intercambio de masa y energía. Una principal diferencia entre ambos es de que en el sistema, por lo general, no hay un intercambio de masa. En cambio, en el volumen de control sí puede haber un intercambio de masa y en ambos casos intercambios de energía. Bien, aquí vemos una comparación entre ambos casos. En el lado izquierdo tenemos el sistema y en el lado derecho el volumen de control. En el caso del sistema, tenemos que puede cambiar de tamaño y forma, sin embargo la masa permanece constante, es decir, no hay un intercambio de masa a través de la frontera. Es como cuando nosotros estamos estudiando un objeto en mecánica de materiales, puede ser un elemento de máquina, un eje, el cual bajo la acción de cargas y fuerzas se deforma, pues estas pueden ser cargas estáticas o dinámicas, y nosotros tenemos
únicamente un sistema en el cual la cantidad de masa no varía, y este puede interactuar con el exterior a través de intercambios de energía y trabajo. En cambio, a la derecha tenemos un volumen de control que en este caso se utiliza para el estudio de mecánica de fluidos, principalmente desde el punto de vista euleriano. En este caso, nosotros lo que hacemos es definir una región de estudio que está definida por una frontera, a través de la cual podemos tener intercambios de masa y energía. Entonces, nosotros vamos a tener que un volumen de control puede también cambiar de forma y tamaño, puede permanecer indeformable, pero una principal característica es de que hay un intercambio de masa con el entorno. Aquí hay una principal diferencia entre sistema y volumen de control. Noten que cuando estamos estudiando un fluido o un flujo de fluido, nos interesa estudiar ciertas cantidades físicas que describen el flujo de fluido que están en movimiento, es decir, nosotros vamos a ver una región de estudio a través de la cual está circulando, si ustedes quieren, o está atravesando una cantidad de masa de fluido, y no podemos tener una cantidad de masa fija, sino que la masa atraviesa nuestro volumen de control en el tiempo. Entonces, va a haber una diferencia muy importante entre el sistema y volumen de control, y vamos a necesitar un teorema para relacionar las leyes de la física que están establecidas principalmente para el estudio de sistemas y convertirlos, esas mismas leyes físicas, a leyes que nos permitan el estudio de volúmenes de control. Bien, este teorema, que es el que les comentaba, es el teorema de transporte de Reynolds. Y básicamente lo que hace el teorema de transporte de Reynolds es servir de eslabón entre un sistema y un volumen de control. Vemos en la parte inferior que casi todas las relaciones matemáticas y leyes físicas están formuladas para ser aplicadas en un sistema. Es decir, un sistema es una cantidad de materia fija, cantidad de material constante. En cambio, el estudio de la mecánica de fluidos desde el punto de vista euleriano lo que hace es trabajar con una región que se define como un volumen de control, en el cual puede el volumen ser fijo o variable en el tiempo, pero es una región en el espacio, en el tiempo, a través del cual la masa cambia en el tiempo. Entonces, las leyes de la física están establecidas generalmente para sistemas y necesitamos unas leyes para relacionar estas mismas leyes físicas para relacionarlas a volúmenes de control. Lo que hace el teorema de transporte de Reynolds es unir estos dos, es decir, servir de eslabón o vínculo entre estos dos enfoques de sistema y volumen de control. Las propiedades intensivas y extensivas. Las propiedades intensivas son aquellas propiedades físicas que son independientes de la cantidad de materia de un sistema, como por ejemplo la temperatura, la presión, la densidad. En cambio, las propiedades extensivas son aquellas cuya magnitud dependen de la cantidad o tamaño del sistema, es decir, la cantidad de materia. Por ejemplo, la masa propiamente, el volumen, el momento, etc. Bien, vamos a explicar brevemente el teorema de transporte de Reynolds. Recordamos que en este caso el teorema de transporte de Reynolds nos permite relacionar leyes físicas que están establecidas para sistemas para poderlos aplicar a volúmenes de control. Imaginemos una propiedad extensiva cualquiera, en este caso vamos a definirlo como n, que pueden ser la masa, la energía o el momento, y una propiedad intensiva, eta, que es la relación entre la propiedad extensiva sobre la masa. Entonces, definiendo ambas propiedades, podemos establecer que matemáticamente la propiedad extensiva n es igual a la integral sobre todo el dominio o volumen de la densidad por la propiedad intensiva por el diferencial de volumen. En este caso, el teorema de transporte de Reynolds relaciona la tasa de cambio de la propiedad extensiva n con el tiempo de un sistema a un volumen de control. Por ejemplo, en el caso de la conservación de masa, por ejemplo, n para nosotros es la masa total del sistema termodinámico y su tasa de cambio
en el tiempo es cero. Es decir, para un sistema en el que estamos estableciendo la ley de conservación de la masa, la tasa de cambio de la masa en el tiempo es cero porque permanece constante para el sistema. Recordemos que en el sistema no hay un intercambio de masa, por tanto la masa permanece constante en el tiempo. En el caso de que n, por ejemplo, represente la componente x del momento total del sistema, la segunda ley de Newton exige que la tasa de cambio en el tiempo de esa componente sea igual a la componente x de la fuerza resultante que actúa sobre el sistema. Esta es básicamente la segunda ley de Newton. Se tienen 5 leyes básicas expresadas en la tasa de cambio de sistemas. Aquí en la parte inferior tenemos las 5 propiedades extensivas que son utilizadas en cada una de estas 5 leyes. Por ejemplo, definimos la masa. En este caso la propiedad extensiva es la masa y la propiedad intensiva es igual a 1. En el caso del momento, la propiedad extensiva es el momento o momentum y por tanto la propiedad intensiva es la velocidad y así sucesivamente para cada una de las demás propiedades extensivas e intensivas. Entonces, en lugar de deducir una expresión para cada una de estas ecuaciones, vamos a desarrollar una expresión general. Por tanto, vamos a definir a n como cualquier propiedad extensiva y a eta como su propiedad intensiva. Por tanto, la propiedad extensiva n del sistema va a ser igual a la integral sobre todo el dominio de la propiedad intensiva. En el caso de utilizar la densidad, por ejemplo, tenemos aquí que es igual a la integral sobre todo el volumen de la densidad por la propiedad intensiva por el diferencial de volumen. Bien, imaginemos una cantidad de masa arbitraria de fluido que fluye en un instante inicial t sub 0. Aquí vemos en la gráfica la figura A que está a la izquierda. Estamos en el instante t sub 0 y tenemos nuestra cantidad de masa para ese instante en un campo de flujo. Es decir, estas líneas que vemos aquí en color azul claro corresponden a las líneas de corriente. Esta forma inicial del sistema de fluido se elige como nuestro volumen de control y se mantiene fijo en el espacio con relación a las coordenadas x, y y z. Después de un tiempo infinitesimal delta t, el sistema se ha movido a otra posición, probablemente como se ve aquí en la figura B a la derecha, podemos ver que permanece fijo nuestro volumen de control en el espacio y en el tiempo, y nuestro sistema se ha desplazado a la derecha, generando un desplazamiento respecto de nuestro volumen de control. La línea segmentada es ahora nuestro volumen de control, y la línea continua y sombreada es el sistema. Se pueden reconocer entonces tres regiones, la región 1, la región 2, la región 3. Noten entonces que nuestro volumen de control va a permanecer fijo y va a ser nuestra región de estudio. Sin embargo, la masa de fluido que hemos seleccionado se ha desplazado y está atravesando nuestro volumen de control. Bien, como comentamos, se identifican entonces tres regiones. La región 1, que está en la parte izquierda, la región 2 y la región 3, que es la parte que está en la parte derecha, y que ambos conforman nuestro volumen de control y nuestro sistema moviéndose en el tiempo, para un instante de tiempo t sub 0 más delta t. Bien, buscamos relacionar la tasa de cambio de cualquier propiedad extensiva n de un sistema con las cantidades asociadas con el volumen de control. Para esto vamos a partir de la definición de derivada. En este caso, la derivada o tasa de cambio de una propiedad extensiva n de un sistema viene dada por la expresión de la derivada. Noten aquí, reconozcan la expresión de la derivada respecto del tiempo en términos de límites. La derivada de n respecto de t para el sistema es igual al límite cuando delta t tiende a 0 de la propiedad extensiva en el tiempo t sub 0 más delta t menos la propiedad extensiva en el tiempo inicial t sub 0 sobre el intervalo de tiempo delta t. Es básicamente la definición de la derivada temporal. Observemos en la gráfica aquí.
En la gráfica se tiene que la propiedad extensiva para el tiempo inicial es básicamente la propiedad extensiva de nuestro volumen de control en el tiempo inicial, que ustedes pueden reconocer por esta línea segmentada que define el volumen de control. La expresión de la propiedad extensiva para el tiempo t sub 0 más delta t está dado por la región sombreada que vemos aquí que corresponde al sistema, ya se ha desplazado en un instante delta t, de t más delta t, y corresponde a las regiones 2 y 3. Por tanto, aquí tenemos la propiedad extensiva de la región 2 más la propiedad extensiva de la región 3 para el instante t sub 0 más delta t. Si hacemos algebraicamente, tomamos en cuenta la región que corresponde a nuestro volumen de control, vamos a tener que es la propiedad extensiva de nuestro volumen de control menos la región 1 más la región 3 para el instante t más delta t. Aquí los subíndices están expresados como CB representa el volumen de control y S representa el sistema. Bien, vamos a hacer las sustituciones en la expresión de la derivada para el sistema y tenemos aquí haciendo las sustituciones tenemos n, la propiedad extensiva del volumen de control menos la propiedad extensiva para la región 1 más la región 3 para el instante t sub 0 más delta t menos la propiedad extensiva para el volumen de control en el instante t sub 0 sobre delta t y hacemos operaciones algebraicas en la ecuación. Dado que el límite de una suma es la suma de límites, desglosamos esta expresión en una suma de límites y vamos a tener el límite 1, límite 2, límite 3, que podemos expresarlos en detalle a continuación. El primer término que vemos aquí, es el primer término, corresponde a esta expresión. Como podemos ver, es la expresión del límite cuando delta t tiende a 0 de la propiedad extensiva para el volumen de control en el instante t sub 0 más delta t menos el volumen de control menos la propiedad extensiva para el volumen de control en el instante t sub 0 sobre delta t. Esta básicamente es la derivada de la propiedad extensiva para el volumen de control inicial. En este caso podemos utilizar la representación con derivadas parciales, entonces la derivada parcial de la propiedad extensiva para el volumen de control respecto del tiempo. Utilizando la expresión integral de nuestra propiedad extensiva, entonces podemos definir como la derivada respecto del tiempo de la integral sobre el integral respecto del volumen de control de la propiedad intensiva por la densidad por el diferencial de volumen. Bien, vamos ahora con los términos 2 y 3 que nos quedan para en nuestra expresión de la derivada de la propiedad extensiva. Bien, para calcular el término 2, que en este caso es el límite que vemos aquí en la parte inferior, es el límite cuando delta t tiende a 0 de la propiedad extensiva de la región 3 en el instante t sub 0 más delta t sobre delta t, que corresponde a esta subregión 3. Para esto vamos a hacer un acercamiento a una subregión en esta región 3 y que la vamos a aumentar de tamaño que se puede ver aquí en la imagen a la izquierda, donde tenemos que la frontera así ensombrecida es la superficie de control 3 y la otra región en este elemento cilíndrico es la frontera del sistema en el instante t sub 0 más delta t y por tanto va a haber un elemento diferencial de volumen. En esta subregión vamos a definir el diferencial de la propiedad extensiva para la región 3 en el instante t sub 0 más delta t como la propiedad intensiva eta por la densidad por el diferencial de volumen en el instante t sub 0 más delta t. El largo de este cilindro lo vamos a definir como la longitud delta L como vector, que es igual al vector velocidad por el delta t, por el intervalo de tiempo delta t. Y para esto podemos expresar el diferencial de este volumen como la altura de esta región cilíndrica, que es delta L,
por el diferencial de A, que está definido aquí en la superficie de control 3, que está definido por el, el, el elemento diferencial A en la superficie de control está definido por el vector diferencial de A, que está definido por su vector unitario, que en este caso utilizamos la componente en la dirección del vector velocidad, por tanto utilizamos el coseno director, que es el coseno de alfa por el diferencial de A, lo que nos da que el diferencial de volumen es igual a el producto vectorial del vector largo del cilindro delta L por el producto escalar del vector diferencial de área, y por tanto esto se puede definir como el vector velocidad producto escalar por el vector diferencial de área por delta t. Si hacemos las sustituciones en nuestra integral, en nuestro límite vamos a tener que, expresado en términos de integral, el numerador de esta expresión va a estar expresado como la integral de la superficie de control 3 del diferencial de la propiedad extensiva 3 en el tiempo t sub 0 más delta t. Si hacemos las sustituciones, el diferencial de la propiedad extensiva en 3, tenemos que aquí está definido por la propiedad intensiva eta, por la densidad, por el diferencial de volumen que está dado por el producto escalar de la velocidad, el vector velocidad en el punto, por el producto escalar del diferencial de área por el delta t. En esta expresión, en el límite se puede cancelar delta t y nos va a quedar una expresión que es la integral sobre la superficie de control 3 de la propiedad intensiva eta por la densidad por el producto escalar de la velocidad por el diferencial del área. Haciendo un análisis similar para la subregión, en este caso para el término 3, se obtiene que el término 3 está dado el límite de delta t para la propiedad extensiva en la región 1, que es la que ustedes ven aquí, para el tiempo t sub 0 más delta t sobre delta t, es igual a menos la integral sobre la superficie de control 1 por la propiedad intensiva eta por la densidad por el producto vectorial de la velocidad por el diferencial de área que está definido para esta subregión. El signo es negativo, se cambia porque el producto escalar del vector normal del área con el vector de velocidad tiene un sentido negativo. Se entiende que el elemento diferencial de área tiene sentido contrario al de la velocidad, por tanto el signo negativo. Finalmente se hacen las sustituciones y tenemos que, por tanto, ahora la derivada o tasa de cambio, la derivada respecto del tiempo de nuestra variable, la derivada temporal de nuestra propiedad extensiva n respecto del tiempo para nuestro sistema es igual a la expresión que vemos aquí, ¿no? Las tres integrales. Aquí noten algo muy importante. En las integrales, noten que la primera integral, el primer término es una integral de volumen, es decir, estamos integrando sobre el volumen de control. Aquí le falta el término, este es el diferencial de volumen. Y en cambio los otros dos términos son integrales de superficie, es decir, el segundo término es la integral sobre la superficie de control 3, que corresponde a la línea segmentada que ustedes ven aquí, que hace frontera con la región 3. Y la última integral es sobre la superficie de control 1, que es la línea que forma la línea que ustedes ven aquí en color continuo, que hace frontera con la subregión 1, ¿no? Con la región 1. Entonces podemos sumar estas dos integrales, que son integrales de superficie, sumarlas y noten que la superficie de control 3 más la superficie de control 1 corresponde a la superficie de control, que es la frontera, que ustedes quieren es la frontera del volumen de control. Por tanto, los términos 2 y 3 se pueden sumar para establecer una única integral, que es la integral
sobre todo la frontera del volumen de control, es un integral de área. En cambio, el primer término es un integral de volumen. Y si ustedes observan, ahora ya tenemos una expresión que nos relaciona la tasa de cambio de una propiedad extensiva basada en un sistema en términos de la propiedad intensiva respecto de un volumen de control. O sea, hemos podido, el teorema, básicamente el teorema de transporte de Reynolds nos relaciona la tasa de cambio de esta propiedad extensiva basada en un sistema en la tasa de cambio de una propiedad intensiva basada en el volumen de control. Vamos a aplicar el teorema de transporte de Reynolds para deducir la ecuación de continuidad. La ecuación de continuidad es básicamente el principio de conservación de masa en mecánica de fluidos. Y como sabemos, el principio de conservación de masa establece que la masa de un sistema permanece constante, es decir, la cantidad de masa en un sistema va a permanecer constante en el tiempo. Por tanto, la derivada de la masa respecto del tiempo es igual a cero, como vemos en la primera ecuación. Y si establecemos la ecuación de la masa del sistema en términos del volumen de control, podemos escribir que la masa del sistema es igual a la integral sobre todo el volumen de control de la densidad por el diferencial de volumen, donde la propiedad intensiva es igual a la unidad. Si hacemos las sustituciones en el teorema de transporte de Reynolds, llegamos a la expresión que vemos aquí en la parte inferior. Tenemos entonces que la derivada de la masa respecto del tiempo para un sistema dado es igual a la suma de estas dos integrales, que son integrales sobre el volumen de control. En la primera integral tenemos la integral sobre el volumen de control, y la segunda integral es la integral sobre la frontera del dominio del volumen de control. Por tanto, igualando a cero estas dos integrales, tenemos la siguiente ecuación que en adelante vamos a definir como la ecuación de continuidad. El primer término en esta ecuación representa la tasa de cambio de masa dentro del volumen de control, y el segundo término representa la tasa neta de flujo de masa, es decir, el intercambio de masa a través de las superficies del volumen de control. Esta ecuación entonces nos representa la ecuación de conservación de la masa, que en adelante la vamos a denominar la ecuación de continuidad. Si tenemos un fluido incompresible, la densidad permanece constante, es decir, no varía con las variables espaciales ni con el tiempo. La ecuación de continuidad entonces sufre algunas simplificaciones, como podemos ver en esta diapositiva. Si aparte de esto el volumen de control es no deformable, es decir, permanece constante en el tiempo, la derivada del volumen respecto del tiempo es igual a cero y el primer término desaparece de la ecuación. Por tanto, tenemos la forma integral de la ecuación de continuidad para un volumen de control fijo. Esta ecuación establece entonces que para un flujo permanente que no varía en el tiempo, los flujos de masa que entran y salen a través de la superficie de control sumadas dan iguales a cero. Aprovechando la ecuación que tenemos aquí, vamos a definir el concepto de flujo másico, que es la expresión que vemos aquí. El flujo másico se define como la integral de superficie de la densidad por el producto escalar de la velocidad por el vector diferencial de área. Todo este integral es una integral de superficie a lo largo de la superficie del volumen de control. Si asumimos que un flujo incompresible y consideramos que la velocidad es una velocidad promedio a lo largo de la frontera de control, se puede tener la expresión siguiente. El flujo másico en este caso está definido por la densidad, por la velocidad promedio, por el área de la superficie de control. En este caso el flujo másico se va a expresar en kilogramos sobre metro cúbico en el sistema internacional y en slug sobre pie cúbico para el sistema inglés. Bien, vamos a poner algunas definiciones que van a ser importantes. El caudal o flujo volumétrico se define como la integral del producto escalar de la velocidad por el vector diferencial de área. El caudal se expresa en el sistema internacional en metros cúbicos sobre segundo o pies cúbicos sobre segundo en el sistema inglés. También vamos a utilizar la velocidad promedio, que en este caso la velocidad promedio va a ser la relación entre el caudal sobre el área de la superficie de control. Si se conoce la velocidad promedio, que en general vamos a trabajar mucho con velocidades promedio, podemos definir el caudal como la velocidad promedio por el área. En adelante vamos a omitir el subíndice prom
que se ve en la ecuación y nos vamos a referir muchas veces a velocidad como velocidad promedio. Bien, cuando se tienen varias áreas de entradas y salidas en un volumen de control, la ecuación de continuidad se puede expresar como la sumatoria de los flujos másicos a la entrada iguales a la sumatoria de flujos másicos a la salida, como se ve en la ecuación. En este caso el flujo másico va a estar dado por la densidad, por la velocidad, por el área. Se entiende en cada caso que la velocidad es la velocidad normal promedio en el área de control. Si el volumen de control tiene nada más una entrada y una salida, entonces la ecuación de continuidad expresada en flujos másicos es una expresión mucho más simple. En este caso tenemos la expresión que vemos aquí. El flujo másico es igual a una constante que es igual a la densidad 1 por la velocidad 1 por el área 1 es igual a la densidad 2 por el volumen 2 por el área 2. Si la densidad es constante, por ejemplo en el caso de un fluido incompresible, entonces la ecuación de continuidad tiene una forma más simplificada, que es la que vemos al final de la diapositiva, que representa la ecuación de continuidad para un volumen de control fijo y un flujo incompresible. Bien, hemos visto que el teorema de transporte de Reynolds nos permite pasar de sistemas termodinámicos a volúmenes de control, es decir, expresar leyes físicas que estaban establecidas en sistemas termodinámicos a establecer leyes físicas para volúmenes de control. El concepto de la derivada sustancial nos va a permitir establecer las ecuaciones diferenciales para las variables de campo. Las propiedades de campo más importantes son la densidad, la velocidad, la presión y la temperatura, que ahora se convierten en variables dependientes, siendo las variables independientes las coordenadas espaciales, x, y, z de un sistema coordenado, y la variable temporal t. Vamos nuevamente a establecer la comparación del tratamiento de las leyes físicas entre un sistema y un volumen de control de un flujo de fluido. Supongamos una propiedad extensiva n que pertenece a un sistema y que este sistema puede cambiar de locación y forma en el tiempo. En el lado izquierdo de la figura tenemos una esfera sólida que corresponde a un sistema y en el lado derecho un volumen de control a través del cual el sistema va a estar en movimiento y va a atravesar el volumen de control. Concentrémonos ahora si tenemos una esfera sólida en el caso de un sistema, al lado izquierdo de la figura. Si nuestro sistema es un cuerpo rígido, por ejemplo una bola de acero, entonces la derivada de la propiedad extensiva respecto del tiempo es suficiente para establecer la tasa de cambio de esta propiedad extensiva, porque sabemos que se refiere a la bola de acero. Por ejemplo, si la propiedad extensiva fuera la masa, la derivada de la masa respecto del tiempo es igual a cero, porque la masa de la esfera no va a cambiar con el tiempo. En cambio, si tenemos un sistema fluido, necesitamos establecer cuál es la tasa de cambio de esta propiedad extensiva, por ejemplo, si estamos hablando de la densidad, mientras el sistema se está moviendo atravesando el volumen de control. Consideremos ahora una partícula de fluido que se mueve con una velocidad v, dada por la expresión el vector v es igual a las componentes de velocidad u, v, w en las direcciones i, j, k, como se ve en la primera expresión. Si se desea determinar el cambio de una propiedad intensiva eta, que es una función de las coordenadas espaciales x, y, z en un sistema coordenado y de la variable temporal t, el cambio de eta con el tiempo y la posición se expresa como la expresión que vemos aquí. El diferencial de eta está expresado por estos términos en la ecuación en el medio de la diapositiva. Si a esta expresión le queremos obtener la tasa de cambio de eta con el tiempo, entonces derivamos esta expresión respecto del tiempo, con lo cual obtenemos la expresión que vemos aquí al final de la diapositiva. Entonces el diferencial de eta respecto del tiempo es igual a la derivada parcial de eta respecto del tiempo más la derivada parcial de eta respecto de x por la derivada de x respecto del tiempo más la derivada de eta respecto de y por la derivada de y respecto del tiempo más la derivada de eta respecto de z por la derivada de z respecto del tiempo.
Aquí podemos reconocer que la derivada de x respecto del tiempo es la componente de la velocidad u en la dirección y. La derivada de y respecto de t corresponde a la componente de velocidad b en la dirección j. Y la derivada de z respecto del tiempo corresponde a la componente de velocidad w en la dirección k. Haciendo estas sustituciones, tenemos la expresión entonces, el término diferencial de xy respecto del tiempo es la tasa de cambio en la coordenada xy de la partícula y es por tanto igual a la componente de velocidad en la dirección y. Esto conduce entonces a la definición de la derivada sustancial, la derivada mientras se sigue a un fluido en un movimiento. Por tanto, la derivada sustancial va a estar dada por la expresión con mayúsculas. La derivada de eta respecto del tiempo es igual a la derivada de eta respecto de derivada parcial de eta respecto del tiempo más la componente de velocidad en u por la derivada de eta respecto de la dirección x más la componente de velocidad b por la derivada de eta respecto de la dirección y más la componente w por la derivada de eta respecto de z. Esta expresión se puede reescribir en forma vectorial, como se ve en la expresión aquí en el medio de la diapositiva, haciendo uso del producto escalar de la velocidad p por el gradiente de eta. Y aquí podemos reconocer dos casos. El primer caso es cuando tenemos un fluido estático, es decir, cuando la velocidad v es igual a 0, el segundo término de la ecuación se hace igual a 0 y por tanto la derivada sustancial de la propiedad intensiva eta respecto del tiempo es básicamente la derivada parcial de n respecto del tiempo. Y en el caso de un flujo permanente, donde la propiedad intensiva no cambia con el tiempo, el primer término de esta expresión se hace igual a 0 y por tanto la derivada sustancial se escribe como simplemente el producto vectorial de la velocidad por el gradiente de eta. Cuando se tienen cantidades vectoriales, en este caso la derivada sustancial, por ejemplo, para una cantidad vectorial a, está dada por esta expresión, ¿no? La derivada sustancial del vector a respecto del tiempo está dada por esta expresión vectorial. Donde aquí el operador vector velocidad por el operador gradiente se debe realizar como un producto escalar en paréntesis y utilizar los términos resultantes como un operador sobre el vector a. Para el caso particular donde esta cantidad vectorial a es la velocidad, se tiene que la derivada sustancial del vector velocidad de una partícula en forma vectorial está dada por esta expresión. En coordenadas cartesianas tenemos la siguiente expresión. El primer término corresponde a la aceleración local y los últimos tres términos representan la aceleración convectiva. Bien, vamos a aplicar entonces el concepto de la derivada sustancial para obtener la aceleración de una partícula de fluido en un campo de velocidad. Para esto lo que buscamos es una expresión de la aceleración de una partícula de fluido para aplicarse la segunda ley de Newton en esta partícula. Podría parecer algo sencillo tratar de obtener la aceleración como la derivada de v respecto del tiempo, pero esto sería incorrecto porque la velocidad v es un campo, es decir, describe todo el flujo y no el movimiento de una partícula individual. Por tanto, si queremos calcular la aceleración de una partícula de fluido, por ejemplo, como vemos en la imagen, una partícula de fluido que en el instante t está en el vector posición r y luego de un instante de tiempo diferencial de tiempo está en una posición r más diferencial de r, en una trayectoria que aquí vemos en color azul, vamos a tener la siguiente expresión. La aceleración de la partícula entonces va a estar dada como la expresión de la derivada de la velocidad respecto del tiempo, que corresponde a la aceleración total de la partícula. Aquí vemos la expresión de la derivada sustancial de la velocidad y el primer término corresponde al término de la aceleración local y los tres siguientes términos corresponden a la aceleración convectiva.